bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días. Jesús les continúe bendiciendo. Bueno, es un privilegio que el Señor me haya permitido poder venir y compartir hoy lo que por gracia yo he recibido, por gracia también dar a esta congregación que fue el instrumento precioso, cada uno de ustedes, la oración en ese momento que cada uno de ustedes elevó al Padre cuando allá hace como casi ya aproximadamente 3 años el pastor Diego me pasó aquí al frente y me puso las manos y me mandó para Costa Rica, como se dice. Yo no sabía cómo, ni de dónde, ni cuándo, porque pues realmente en mi vida había pensado yo ni ser pastor, ni predicar el evangelio, eso nunca pasó. Tal vez muchos tengan ese anhelo desde niños, bueno, en fin, pero en mi vida nunca, jamás y nunca, no estaba en mis planes. Y bueno, cuando el pastor Diego, en fin, esa vez oró, y toda la congregación oró por mí, pues yo realmente no sabía cómo iba a ser. Y pues todos me preguntaban, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, todos me preguntaban, pero que cómo iba a ser si yo ni siquiera había ido pues a un instituto bíblico y que de dónde yo pastor. Y yo, a mí el Señor Jesús me llamó, y Él al que llama capacita. Así pues, de que entonces yo desde el principio lo único que hice fue delante del Señor, y he hecho todo el tiempo, es reconocer mi debilidad, así como dice en la Biblia que tenemos este tesoro en vasos frágiles de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y así pues, con mucho temor y con mucho temblor, aquí hoy estoy pues predicando el evangelio del reino de los cielos, anunciando las buenas nuevas, lo que he creído y lo que he conocido por medio del Padre a través de la revelación de su Santo Espíritu. Vamos entonces a abrir la Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Leamos juntos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, juntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Los invito, vamos a orar pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que obre con esta su palabra, que su palabra cumpla el propósito para el cual Él nos la envió. El propósito de la palabra es producir la vida al espíritu de cada uno de nosotros, que el espíritu nuestro tenga la comunión con el Dios único y verdadero. Clamemos cada uno con voz audible, que el espíritu de cada uno de nosotros escuche hoy la voz de Dios, y que no solamente la escuche, sino que la obedezca, que no seamos oidores sino hacedores, que esta palabra se convierta en mandamiento santo para el espíritu de cada uno, en el nombre de Jesús. Padre y Dios, estamos aquí congregados hoy en este tu día, el día que tú hiciste para que todas las criaturas
nos postráramos delante de ti y besáramos los pies a tu Hijo, Padre, porque es lo único que hay justicia, es lo único que es justo, Padre, porque estamos aquí, Señor, conociendo y habiendo entendido, Padre, que no ha sido nuestra propia justicia, que no son nuestras propias obras, que no hay nada que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer que nos permita o nos impida venir y presentarnos delante de ti, sino que estamos aquí, Padre, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que somos polvo de la tierra, pero con todo eso podemos venir y llamarte Padre, Padre nuestro. Es un privilegio que con la vida misma cada uno de nosotros no podría pagar, Padre. Por eso, Padre, nosotros anhelamos la vida que proviene de ti, la vida que está en tu palabra. Así que obra con esta tu palabra sobre el espíritu de cada uno, Padre, de los que aquí estamos hoy congregados en tu nombre. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean deshechas, que todo velo que el enemigo haya puesto sobre el espíritu sea removido ahora en el nombre de Jesús. Y unge mis labios, Señor, derrama del aceite de la unción de tu Santo Espíritu sobre mí. Pon esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar, que yo no sea sabio en mi propia opinión, que yo no hable por mi propia cuenta, que sea tu Santo Espíritu tomando de lo tuyo, de tu palabra y revelándolo a nuestro espíritu, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, la Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 17:3 dice que la vida eterna consiste en que conozcamos al Dios único y verdadero y a Jesucristo su Hijo al que Él ha enviado. Así que cada domingo nosotros estamos aquí congregados rindiendo el culto para conocer a Dios. Y siempre entonces estudiamos un atributo, una característica que nos permita conocer al Dios único y verdadero. Por medio de esta porción que acabamos de leer, nosotros podemos conocer hoy acerca de Dios, que Dios es Dios que se revela, que Dios es Dios que se manifiesta. El Señor Jesús le pregunta aquí a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es Él? Cuando nosotros vemos esa pregunta, nos damos cuenta hoy también que todo el tiempo, todo el mundo se pregunta acerca de quién es Dios, porque Dios es invisible. La Biblia dice que Dios no se puede ver, porque Dios es invisible. Así pues de que entonces el Dios que es invisible, para nosotros como seres humanos es imposible verlo con nuestros ojos físicos. Es imposible que nosotros mismos como criaturas podamos ver a Dios, porque somos sustancialmente diferentes. La Biblia dice que Dios es espíritu y que nosotros somos carne. Así pues de que el Dios que se manifiesta de varias maneras. Una de las maneras por las cuales Dios se manifiesta a la creación es a través de esa misma creación. Mire conmigo en Romanos 1 dice, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce
Perfecto, bueno, ya, ahora sí, mejora. De su existencia. Así que entonces, ningún ser humano tiene excusa para negar la existencia del Dios único y verdadero. Perdón, un minuto. Bien, ahora bien, entonces esa es la manera en la que desde el principio Dios se manifestó a su creación, a través de las cosas creadas. Pero también vemos en la Biblia que además, ¿ya? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, uno con el ojo rojo y otro echándole sal. Bien, ahora sí. Entonces también les decía que además de la creación, Dios también se le manifestó a los hombres por medio de su palabra. Mire conmigo un momento en Génesis. Vamos a Génesis. A Génesis 2, 15. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que entonces, además de por medio de las cosas creadas, Dios se ha manifestado al ser humano, al hombre, a través de su palabra. Y que entonces la palabra de Dios es mandamiento, es lo que la Biblia enseña, que toda la palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento. Y que todas las cosas entonces subsisten y existen gracias a ese mandamiento que es en su palabra. Aquí, cuando Dios le da la revelación al hombre por medio de su palabra, lo hace para darle un mandamiento. Dios, cuando ustedes y yo leamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre que Dios habla al hombre, lo hace para dar mandamiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaban los discípulos, cada uno en sus labores, eran pescadores, ¿y qué les dijo el Señor Jesús? Seguidme, y los haré pescadores de hombres. Y dejaron las redes y lo siguieron. No fue opcional, sino que Dios, cuando habla, lo hace a través de mandamiento. Bien, entonces con ese mandamiento que le dio desde el primer momento al hombre, diciéndole que no comiera del fruto, esa era la forma que por medio de ese mandamiento, de la obediencia a esa palabra de Dios, el hombre tenía la comunión, iba a tener la relación con Dios, la manifestación, ya no de una forma tan indirecta como por medio de la creación, sino ya de una forma más clara, más precisa, por medio de sus propias palabras. Y que esa palabra, por medio de la cual Él se manifestó desde el principio al hombre, el hombre la desobedeció. Y Él le advirtió que desde el principio la desobediencia a su palabra, al mandamiento, lo que iba a causar era la muerte. La muerte, el concepto de muerte en la Biblia es la separación, la ruptura de la comunión entre la criatura y el Creador. Esa es la connotación de la muerte, en la cual nosotros podemos entender que está hablando la Biblia. Cuando Dios le dice al hombre que el día que de él comiera morirá, estaba diciéndole que el día que de él comiera iba a perder la comunión, se iba a romper la comunión con el Dios único y verdadero. Bien, entonces eso, la desobediencia a la palabra de Dios, es lo que nosotros conocemos como el pecado. Es a lo que la Biblia llama pecado. Nosotros no tenemos bien claro el concepto porque a nosotros todo es pecado. Para nosotros todo es pecado. Pero la Biblia sí es clara y en la Biblia se diferencia entre el pecado y la maldad.
Por eso en el Salmo 51, miremos un momento por favor, ahí donde comenzamos el que tiene relación con la prédica el día de hoy. Salmo 51, dice, Salmo 51, 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces la Biblia sí es clara, Dios diferencia entre el pecado y la maldad, y que lo que es el pecado es la desobediencia al mandamiento, a la palabra de Dios revelada a los hombres, y que ese pecado es lo que causa la muerte, la pared que divide al hombre y separa al creador de la criatura, es el pecado. Bien, entonces desde ese primer momento, cuando el primer hombre que violó y desobedeció esa palabra, Adán y Eva, pecaron al desobedecer ese mandamiento, inmediatamente el hombre, su espíritu murió y comenzó esa pared del pecado a separar a la criatura del Creador. Entonces ahora ya Dios, el hombre no puede verlo, no puede tener la comunión con él, porque el pecado es lo que le impide. Ahora el hombre ya no puede ver claramente a Dios, ya no puede tener la comunión por medio de él, gracias al pecado, a la desobediencia de su palabra. Y que entonces de ahí en adelante, para que Dios se siga manifestando al hombre a través de su palabra, ya esa iniciativa no está en el hombre, sino que ya proviene de Dios. Para que más o menos lo entendamos, entonces Dios está detrás de esta pared que lo separa de Él es el pecado. Y ahora entonces, para poder tener la comunión con Él, saber acerca de Él, es porque Él pasa esa pared, Él viene y se nos manifiesta. Eso es lo que nosotros conocemos como la revelación. Esa es la revelación de Dios. Y que entonces en el Antiguo Testamento Dios se reveló a partir de ese momento a través de su palabra, dando otra vez mandamiento. Si ustedes ven, otra vez Dios se le manifiesta a un hombre, a Noé, y le dice, construya una barca. Vuelve y se esconde, y después se le manifiesta a otro hombre. Le dice, deja tu tierra y tu parentela, a Abraham. Y así sucesivamente, y también se le manifiesta a Moisés. Y a Moisés le entrega la ley, los 10 mandamientos. Pero esa manifestación, le repito, siempre es parcial, y es a través de esa pared o del velo que es el pecado. Por eso en el Antiguo Testamento los hombres no conocieron a Dios directamente con toda su revelación, sino que la revelación del Antiguo Testamento, de los hombres del Antiguo Testamento, es parcial, porque ellos veían a Dios pero a través del velo, porque aún el pecado todavía persistía, y estaba esa pared que separaba y dividía a los hombres de Dios. Pero ellos hacían sacrificios, y por medio del derramamiento de sangre, Dios les había dado el testimonio en la sangre que la paga del pecado era la muerte, y que no había remisión de pecados si no era a través del derramamiento de la sangre. Ellos derramaban la sangre, y por eso ellos podían y tenían una revelación de Dios a través de la obediencia al mandamiento, pero siempre esa revelación fue de una manera parcial, velada. Ellos veían a través de un velo. Mire cómo dice Moisés mismo en Deuteronomio 29.
Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Él está hablando y está diciendo acerca de que hay cosas todavía ocultas, que él tiene, ellos conocen y tienen ciertas cosas que son reveladas, pero otras les son todavía ocultas. Por eso miremos otra vez en Mateo 29, en Mateo 9, en Mateo 11, perdón. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo no conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo mismo que nos manifestó aquí el Señor Jesús, que Dios a unas personas, para unos está detrás de la pared y a otros se les revela, pero que para que entonces ellos, los que tengan la revelación de Dios, es necesario que la pared sea quitada, y esa pared es el pecado. Por eso es que la Biblia es clara al decir que Dios no escucha a los pecadores. Nosotros pensamos, por religión siempre, nos han dicho que Dios oye a todo el mundo, que Dios a todos nos escucha, pero eso no es lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, miremos un momento, 9, (9:31), aquí en esta porción está narrando la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. El Señor Jesús a este hombre que es ciego de nacimiento le dice, hace lodo con sus manos, le pone sobre sus ojos y le dice que vaya y se lave al estanque de Siloé. Este hombre que es ciego de nacimiento, nunca ha visto, va y obedece su palabra, y una vez entonces va y se lava, viene viendo. Los fariseos no creían que él fuera ciego, entonces comienzan a interrogarlo y comienzan a hostigarlo y comienzan a que les diga qué fue lo que sucedió, cómo pasó. Entonces este hombre empieza a narrar: este hombre que se llama Jesús hizo lodo con sus manos, puso sobre mis ojos, me dijo ve y lávate, y me lavé y ahora veo. Ellos no creen, y entonces él en el 28 dice: y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, ellos, al ser discípulos de Moisés, no tenían toda la revelación. Para ellos estaban con las cosas, tenían las cosas ocultas y estaban ciegos, al igual que el que había ya sanado nuestro Señor Jesús. Y dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Por supuesto que ellos no sabían de dónde era, porque ellos tenían aún el velo del pecado, porque aún no se había derramado la sangre, aún no había habido el perdón de los pecados por medio de la obra del Hijo de Dios en la cruz. Entonces respondió el hombre y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien, entonces, esa es la verdad. Dios no oye a los pecadores, porque el pecado es ese velo, esa pared que separa al hombre de Dios. Y Dios está al otro lado de esta pared, y por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera, trate, es imposible que Él me escuche, porque esta pared lo impide. De esa forma, así también sucede hoy en día. Por medio del pecado, a través de esa pared, los hombres estamos separados de Dios. Y los hombres estamos separados de Dios, y la única forma que esa pared caiga es a través del sacrificio del Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, recuerdan que Él expiró y entregó el Espíritu, y que el velo que había en el templo se rasgó. Ahí, a partir de ese momento, como dijimos, ya el hombre, nosotros los seres humanos, al recibir el perdón de los pecados por medio de la obra del Hijo de Dios, una vez entonces creemos y obedecemos al Evangelio del reino de los cielos, en ese momento esa pared se cae, y ahora podemos y tenemos la comunión, se restablece, y ahora Dios nos escucha y nosotros podemos escuchar a Dios. Veíamos que en el momento que el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ellos empiezan a decir qué dicen los hombres acerca de Él. Pero también le pregunta a Pedro, volvamos ahí, en Mateo 16, que fue donde comenzamos. Mateo 16, en el 15, dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús en este momento está manifestando que la declaración que dio Pedro, la base de la fe cristiana, es por medio no de carne ni sangre, sino que se lo reveló el Padre. Y el Padre se lo reveló a él a través de el Espíritu Santo. Esa es la forma en que Dios se manifiesta y se revela a los hombres, por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino que se lo reveló el Padre a través del Espíritu Santo. Y entonces el testimonio que dio Pedro, que es la base de la fe cristiana, que es la roca sobre la cual está constituida la iglesia. Nosotros hemos siempre escuchado que por la religión dice que la roca es Pedro, pero no es Pedro, sino que es la declaración, que el testimonio, que el Padre dio a través del Espíritu Santo usando a Pedro. Porque ese es el punto, que como Dios es Espíritu, el Espíritu no se puede ver, el Espíritu no se puede tocar, sino que el Espíritu lo único que hace es manifestarse, y se manifiesta por medio de nosotros, de los hombres. Por eso allá en Mateo 20, leamos Hechos de los Apóstoles para que veamos cómo el Espíritu Santo lo que usa es a los hombres para dar el testimonio. Miremos en Hechos de los Apóstoles 28,
25. Aquí Pedro, el apóstol Pablo, está entonces predicando en Roma y les dice, Mateo 28, 25, Hechos 28, 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Bien habló el Espíritu Santo a través de ¿quién? Del profeta Isaías. Y aquí, en esta porción, también bien habló el Espíritu Santo a través de Pedro. Y esa es la verdad que nosotros necesitamos conocer, que nadie, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesucristo, al Señor, Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. Que ninguno de nosotros podríamos estar aquí hoy congregados y ninguno de los que está afuera va a poder conocer y tener la revelación de Dios si no es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor Jesús se fue a ir, Él dijo claramente que nos convenía, que no les dijo a los discípulos que no se pusieran tristes porque Él se iba, sino que era necesario, que les convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, entonces no iba a venir el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa porción? Vamos allí, Juan. ...16... Juan 16... a partir de el 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que puede, a través de la palabra de Jesucristo, revelarnos al Padre. La vida eterna que consiste en que conozcamos al Dios único y verdadero y a Jesucristo, al que Él ha enviado. Entonces, conocer a Dios por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando resucitó, subió al cielo y que Él está sentado a la diestra del Padre. Dice Esteban, el primer mártir, cuando iba a ser muerto, que los cielos le fueron abiertos y dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces Él ascendió al cielo. ¿Y cómo es que entonces nosotros podemos conocer al Padre? A través de sus palabras. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice claramente en el mismo 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el testimonio que nosotros tenemos a través hoy del Espíritu Santo, y por el medio de esa obra del Espíritu Santo que redarguye y que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a nuestros corazones, que podemos entonces quitar esa pared del medio, el pecado, al recibir el perdón por medio de la obra del Hijo de Dios, de la sangre que Él derramó en la cruz. Pero que eso, tenemos que entender, no sucede por las capacidades o por el testimonio que cada uno de nosotros podamos o demos.
sino que es únicamente la obra del Espíritu Santo, la revelación del Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. El que da testimonio, dice aquí mismo, ahí leámoslo en el 15, 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El que da testimonio es el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo da ese testimonio a través de ¿quién? De nosotros, de los hombres, porque el Espíritu Santo no se puede ver, no se puede tocar, solamente se manifiesta a través de las vasijas de barro que somos nosotros. Por eso el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio y que también nosotros vamos a dar ese testimonio. Pero que lo que no podemos perder de vista es que el que está orando y el que está dando realmente testimonio y convenciendo a los hombres de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, y es por medio del Espíritu Santo que se predica el Evangelio del reino de los cielos, y que nosotros en vano nos esforzamos en tratar de dar el testimonio por nuestra propia cuenta o en nuestras propias fuerzas o por nuestro propio intelecto o por nuestra propia sabiduría. Mira un momento conmigo en 1 Corintios, como nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios dice 2, 1 Corintios 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni la predicación fue por palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que sucede hoy en día, que la iglesia se desvió porque hoy la fe de la iglesia no está fundada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres. Porque el Señor Jesucristo, antes de salir, de ascender al cielo, Él le dio mandamiento a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Hablamos claramente que toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios es mandamiento, y que la desobediencia al mandamiento, a la palabra de Dios, es pecado. ¿Y qué fue lo que Dios, el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dijo a los discípulos? Mire conmigo Hechos de los Apóstoles 1, leamos desde el 1. Está aquí el discípulo, el Lucas, narrando entonces el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de la iglesia. En el primer tratado, Teófilo habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, por medio de quien manifestó la voluntad de Dios, el Hijo, la voluntad del Padre, a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Y dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios,
Y estando junto, ¿qué? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa que ellos oyeron del Padre a través de él es: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero rogaré al Padre y él os enviará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Él ascendió al cielo, pero aquí durante 40 días compartió con ellos y después ascendió al cielo, y a los 10 días en Pentecostés envió al Espíritu Santo. Pero el punto aquí es que les mandó que recibieran el Espíritu Santo. Y hoy en día, nosotros como iglesia no hemos entendido esa palabra y no la estamos obedeciendo. El mismo pastor ahorita acabó de decir: entonces el próximo domingo, sábado, hay bautizos y vamos a bautizarse en agua. Pero él les dijo aquí que ustedes habían sido bautizados en agua y que ahora necesitaban ser bautizados, ¿qué? En Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es por medio de quien hoy Dios, a través de nosotros, da testimonio. Y no recibir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es una cuestión de gustos, de preferencia o de doctrina, sino que es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Y cuando usted empiece a leer el libro de Hechos de los Apóstoles en su casa, se va a dar cuenta que todo el tiempo los discípulos iban y hacían los discípulos como Él se los encomendó: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero aquí Él está dejando claro que existen dos bautizos: el bautizo en agua y el bautizo en Espíritu Santo. No fue y dijo bautizándolos solamente en agua, sino que es entonces el afán de la iglesia, de nosotros, de los discípulos, que todos también, así como nos afanamos para que reciban el bautizo en agua, reciban el Espíritu Santo. Y si usted empieza a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que todo el tiempo, desde el primer momento cuando el apóstol Pedro por primera vez, lleno del Espíritu Santo, da testimonio, entonces dice la Biblia ahí en Hechos de los Apóstoles, en el 2, dice 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está por primera vez entonces diciéndole a los que están burlándose de ellos porque habían estado hablando en lenguas al recibir el Espíritu Santo. Y es que odio hablar en lenguas, entonces sí que da pena. Estaban burlándose. Y Él les dijo y les dio testimonio: al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí le están preguntando entonces cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Y Pedro les contesta: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y todo el tiempo, mire aquí rápidamente, bueno, el tiempo al aire en televisión es caro, no hay mucho. Entonces miremos 6, Hechos de los Apóstoles 7, perdón. No, 7 no, 8. Hechos de los Apóstoles 8:14. Dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén,
oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estaban en Jerusalén, y Jerusalén dista, en esa época era distante de Samaria. Era una ciudad que quedaba retirada y eran muchos días, varios días, por lo menos 2 días de camino. Y no solamente eso, sino que la Biblia misma nos enseña que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero que sin embargo ellos oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y entonces enviaron a Pedro y a Juan, y se fueron desde Jerusalén caminando. Y dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Usted cree que entonces por qué se pegaron la caminada? Porque ese es el mandamiento. Ellos no se pegaron la caminada en vano, sino que ya recibieron la palabra. Sí, mire, ya los bautizamos en agua. No, pero ¿cómo los van a dejar así? Tienen que recibir el Espíritu Santo. Y se fueron hasta allá y oraron por ellos, impusieron las manos para que descendiera el Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, Hechos 19, Pedro, Juan, Pablo, Pedro, Juan y Pablo, bueno, uno de tantos, no mentiras, Pablo, allá en Éfeso, miren rápidamente, porque le repito, el tiempo al aire es caro. En Hechos 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Se le pregunta ¿cómo? ¿Cómo les hace esa pregunta? Como algo que es imperativo. Les está preguntando: oiga, si ustedes creyeron, entonces tenían que haber ¿qué? Recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué le dice? Entonces ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fue este bautizado? En el bautizo de Juan. ¿Por qué hoy la iglesia no es llena del Espíritu Santo? Porque ni siquiera han oído que hay Espíritu Santo. Porque solamente estamos cumpliendo con una parte, pero no con toda. Y por eso entonces la iglesia hoy en día se está fundamentando no en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres. Y nos hemos convertido en una iglesia analítica. Y entonces yo conozco a un pastor, por llamarlo así, él siempre carga en su celular la Wikipedia. Y entonces, escúcheme, y yo predicándole, y él mirando las palabras en Wikipedia. Es que, pastor, sí, pero es que aquí en Wikipedia dice, pero ¿cómo hacemos? Necesitamos entender que el testimonio de Dios, para que los hombres de verdad se conviertan a Dios y no a los hombres, es únicamente la obra del Espíritu Santo. Porque Él es el único que puede redarguir. Él es el que trae el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a nuestros corazones. Si usted y yo nos convertimos por la cantaleta o por las circunstancias, entonces nos estamos convirtiendo únicamente a los hombres. Así en mi vida ocurrió la primera vez que yo me acerqué a Dios. Fue por medio de los hombres, por eso no le hallé sentido y al año salí. Porque el hombre, la persona que me predicó solamente me hizo sentir mal, porque me habló y me dijo muchas cosas bonitas y con mucho sentido, pero nada más. Entonces yo no me arrepentí, sino que tuve un remordimiento, nada más. Pero cuando ya el evangelio del reino de los cielos me fue predicado por la obra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo sí cogió el corazón y me lo arrugó, y entendí que había pecado.
no contra los hombres, sino contra Dios, que Dios no había sido Dios en mi vida y que yo no había realmente reconocido y creído en el sacrificio, en la sangre que su Hijo Jesús derramó en la cruz para el perdón de mis pecados. Así pues, de que entonces los invito en el nombre de Jesús. Nadie puede dar de lo que no tiene, y no podemos predicar y dar testimonios, dar testimonios, ser testigos de Jesús, si no es por el poder del Espíritu Santo. Él dijo: no les conviene a ustedes saber el tiempo ni las potestades que el Padre, el tiempo y sus sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y el testigo es el que es capaz aún de dar su propia vida por el testimonio de Jesucristo, del Hijo de Dios, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien el Padre envió al mundo a morir, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que todos los que en Él recibiríamos el perdón de los pecados. Así pues, de que esa es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, y que es un mandamiento, y que recibir el Espíritu Santo no es una cuestión de doctrinas o si a usted o a mí nos parece, sino que es palabra de Dios, y toda palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento santo. Los invito en el nombre de Jesús, si aún usted no ha recibido el Espíritu Santo, para que ahora entonces nos pongamos de pie y oremos para que usted reciba el Espíritu Santo. Y si ya lo recibió, entonces para que sea lleno del Espíritu, continúe con esa llenura del Espíritu Santo y siga y continúe cada día más orando en el Espíritu y llenándose cada vez más. Porque ese es el testimonio de Dios a través del Espíritu Santo. Dios es Dios que se manifiesta, Dios es Dios que se revela, pero esa obra de manifestarse y de revelarse es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en los creyentes. Vamos a clamar al Padre en el nombre de Jesús para que Él sea bendiciendo su iglesia, para que con todo de nuevo, cada uno de nosotros, demos testimonio de la vida del Hijo de Dios resucitado a través de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de la gloria, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalo, Señor. Que obra, Señor, que tu Santo Espíritu redarguya sus corazones y los convenza de pecado, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames de tu Santo Espíritu sobre la iglesia, que tu iglesia sea bautizada, sea llena del Espíritu Santo, que aquellos que aún no han recibido, Padre, el bautizo, sean bautizados ahora en el nombre de Jesús. Bautízalos, Espíritu Santo, bautízalos, Señor, llénalos de ti, llénalos de tu poder, Padre. Obra Yabarabaleva Sheida, Uruna Robaleva Roba Taida Barebaloma, Shema Mayamatua Kuarua Leva Yema. Padre, para que tu iglesia sea fundamentada, Padre, no con palabras persuasivas ni sabiduría de hombres, sino con el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Llena tu iglesia, Padre, llénala de ti, llénala de tu Santo Espíritu, Padre. Hombres y mujeres llenos de fe, llenos de tu Santo Espíritu, que vivan y den la vida, Padre, obedeciendo y enseñando tu voluntad. Jesús, Jesús, Jesús es la promesa, Padre. Nosotros estamos aquí porque la anhelamos, Señor. Reciban el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Reciba el Espíritu Santo de la promesa. Comience a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable, y no pare de orar, no pare de llenarse en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, porque escrito está que no es con espada, no es con ejércitos, mas es con tu Santo Espíritu, Padre, que demos testimonio, pero no por la fuerza ni la sabiduría de los hombres, sino en el poder de tu Santo Espíritu. Bendice a la iglesia y ayúdanos, Padre, para que sean la iglesia que tú anhelas, Señor, la iglesia columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que tu Hijo Jesús compró con su sangre en la cruz. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.